Eso lo sabéis todos. En esta parte vamos a ver un poquito más el perfil del usuario que está bloqueando la publicidad. Muchos de vosotros ya lo sabéis, hace 10, 15 años el uso de AdBlock era más un juego de geek, de usuarios avanzados, pero a día de hoy ha parado de ser un uso aislado para realmente volverse en un hábito de consumo cada vez más masivo. A día de hoy en España contamos 21 millones de internautas, si nos basamos sobre un uso semanal, de los cuales 50% conocen el AdBlock y 26% están utilizándolo. Es decir, que la tasa de AdBlock a día de hoy en España, en base a nuestro estudio, es de 26%. Ya es bastante difícil de comparar a nivel internacional con otros estudios porque los universos son diferentes, tienen tamaño diferente, definiciones diferentes. No obstante, sería ligeramente por debajo de los Estados Unidos, pero mucho por debajo de Francia y sobre todo Alemania, sabiendo que el uso de AdBlock en Europa es más desarrollado que en los Estados Unidos. Lo que sí es seguro es que España pertenece al grupo de países donde el uso de AdBlock está creciendo muy fuertemente, conjuntamente con Japón, China y Italia. Si vamos un poquito más en detalle y miramos un poquito más a nivel de género, ¿quién lo está utilizando más? Vemos que el peso de los hombres dentro de los usuarios de AdBlock es más importante que las mujeres. A nivel de edad, vemos que el tramo 16-34, que podríamos nombrar los millennials, también está más destacado. Esto también está corroborando vamos a decir, una tendencia internacional que se observa en todos los estudios. Lo único es que en España estamos todavía un poco por debajo de la media, es decir, que hay un target que está creciendo, es el target mujer, y el target 35-49. Ahora a nivel del uso de Internet, hemos hecho una comparación entre el uso que está haciendo de Internet el usuario de AdBlock y el no usuario de AdBlock. Lo que vemos es que el usuario de AdBlock tiene un uso mucho más intenso de Internet que el no usuario. En general está conectado casi con 3 dispositivos en comparación con el no usuario que tendría más 2 dispositivos. Y principalmente, y es donde duele, está presente en el mobile. Si miramos un poco las actividades que cada uno de esos dos grupos están teniendo en la red, podemos ver que las 5 primeras categorías, aquí sabiendo, que los usuarios tenían la posibilidad dentro de 15 actividades de elegir 7. Pero aquí vemos que las 5 primeras actividades, que son correo electrónico, redes sociales, el uso del banco online, compras, la noticia, leer la noticia de la prensa, son actividades que son las principales, pero son comunes a ambos grupos. Donde sí los usuarios de AdBlock están destacando es en los blogs, foros, la participación en blog y foros, también en la descarga de contenido, en el streaming, y de manera interesante, se va a entender después cuando vamos a ir un poquito más en detalle del perfil, formación online y el uso de voz, cómo buscar, etc. Interesante también, hemos añadido esta pregunta que había sido sugerida por la comisión AdBlock, es decir, hay una diferencia entre el usuario de AdBlock y el usuario de cara al pago por contenido. Vamos a decir, sabemos todos que más de 3/4, y esto lo corrobora, más de 3/4 de los internautas en España no pagan por contenido. Pero si pagan, vemos que el peso de los usuarios de AdBlock es ligeramente más importante que los no usuarios de AdBlock, que sea para pagar contenido de manera puntual o pagar una tarifa premium. Y cuando se paga una tarifa premium, están prefiriendo, yo diría, el entretenimiento. Aquí tenemos que estar cuidadosos con la muestra, estamos hablando de ni siquiera 200.000 usuarios, que es ni siquiera un 1% de los internautas en España. Pero interesante de saber que hay esta cierta propensión a pagar por un contenido.
Si resumimos la foto, y esto sería el usuario de AdBlock en España, diríamos que es una persona muy conectada, que utiliza casi 3 dispositivos, que principalmente utiliza el móvil, que le gusta, sobre todo de cara a los usuarios, descargar contenidos, a un 45%, visitar foros y blog, y consume contenidos en streaming. Aquí también cuidado de cara a los datos que os estaba mencionando antes. Y cuando pagan por contenido, van favoreciendo los contenidos más de entretenimiento en una mayor proporción en base a una cifra también relativamente baja. Vemos que el peso de los hombres es más importante, que son millennials. Por ser millennials, la parte de soltero está más grande, y también el hecho que no tiene niños, evidentemente, que también una parte está todavía estudiando y que de hecho no son trabajadores. Esa sería la foto del día de hoy del bloqueador, entre comillas, de publicidad en España. Ahora, ¿qué bloqueador o qué adblock están utilizando? Eso no ha sido fácil porque me imagino que muchos de vosotros lo habéis visto. Hay muchísimos adblocks, difieren muchísimo en función de los sistemas operativos, en función de los devices. Si os vais a la tienda de Apple Store, vais a ver si es diferente de la tienda de Apple, de Google Play, en móvil o en desktop. Lo que hemos hecho es una selección que refleja el uso actual, yo diría, a nivel de adblock. Lo que sí es interesante de ver es que cuando se usa un adblock, en general se usa 1 o 1,2, vamos a decir. Los 3 primeros son lo que lideran, vamos a decir, el uso de AdBlock, es decir, tenemos AdBlock como número 1, 43% de los bloqueadores los están utilizando. AdBlock Plus vendría en segundo lugar, y después tenemos las extensiones de navegador. Lo que es interesante es que AdBlock Plus dice que es líder de una cierta manera en este nuevo mercado que ha surgido de los AdBlock, pero aparentemente en base a este estudio, este liderazgo no lo tiene AdBlock. Lo que es interesante también es que ambos se han juntado en la misma lista de anuncios aceptables de cara justamente al bloqueo de publicidad. Lo que hay que destacar también es el crecimiento de aplicaciones como Purify, como Crystal, muy presente en iOS 9. Sabéis que ha abierto la plataforma y de ahí ha habido un desarrollo mucho más intenso de AdBlock desde hace octubre, y también el crecimiento de uBlock. De cara a los dispositivos, vemos que los 2 dispositivos más perjudicados, y esto sigue también reflejando el uso de ellos, son el ordenador de sobremesa y el portátil. Después viene tablet y mobile. Difícil de comparar, pero hay un dato que sí podría ser interesante, es el dato de IAB UK, que dice que 80% de los internautas están bloqueando en el ordenador de sobremesa, así que en UK parece que el ordenador de sobremesa está apareciendo más del bloqueo de publicidad. Un 48% sería en el portátil, pero 19% en móvil y tablet. Y esto sí destaca una tendencia que todavía no estamos observando aquí en España, que va a venir en los próximos meses, es un crecimiento también del AdBlock en los dispositivos móviles. Si nos concentramos en los usuarios de sobremesa, vemos que cada 9 de 10 ya está utilizando el AdBlock en el ordenador de sobremesa, así que es bastante importante, también a nivel de portátil. Y destacando también el hecho que todavía móvil está por debajo, y que aquí nos podemos esperar a un crecimiento, sobre todo, como lo estaba diciendo Ramón, es donde molesta más la publicidad. Puerta de entrada, en general, son los navegadores. Los navegadores que dominan, yo diría, a nivel de descarga, son Chrome y Firefox. Esto también está reflejando claramente las tendencias de todos los estudios internacionales. Aquí estamos exactamente en la misma línea en España. Chrome está ligeramente por encima de Firefox, que además ha desarrollado built-in AdBlock. Después, muy por detrás, viene Internet Explorer y Safari. Lo que sí es interesante es de ver desde hace cuándo se está utilizando AdBlock.
Y vemos que tenemos una media de casi 3 años, pero una media aplasta mucho. Lo que sí es importante de destacar es que 56% de los usuarios de Adblock lo están utilizando desde hace menos de 2 años. Y si nos concentramos en el target mujer, 25% de las mujeres lo utilizan desde menos de 1 año. Esto quiere destacar que estamos aquí ganando rapidez desde hace 1 o 2 años. Y esto refleja los datos, por ejemplo, de PageFair y Adobe, que estaban diciendo que en 5 años el uso de Adblock había sido multiplicado por 10, de 20 millones a 180 millones de usuarios activos. Tiene una definición muy restrictiva, pero es en el último año que ha crecido más, pasando de 50 millones a 180 millones. Y aquí tenemos exactamente el mismo fenómeno. Y vamos a decir, por terminar, interesante de saber, por lo más que somos conectados, lo más que somos whatsappeados, si me puedo permitir, vemos que, como se conoce Adblock, en general, en primer es en 36% por boca a oreja. Y aquí la cuota de las mujeres también sube un poquitín. Después vienen las extensiones de navegadores. Y esto es también una tendencia que se refleja a nivel internacional. Después, cuando lo están implementando por la primera vez, esto también está muy condicionado por la disponibilidad de los creadores, por el papel que juega cada uno de los navegadores. Es en ordenador sobre mesa y en móvil y en portátil. Pero como estábamos destacando mucho, cuidado con el móvil, como vemos a día de hoy todavía está baja la cuota de uso de Adblock en España, pero aquí nos puede, eso estamos esperando un crecimiento bastante fuerte. Y ahora voy a pasar la palabra a Paula, que va a seguir con